Hey, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a este canal donde vamos a hablar de un tema súper interesante. Si quieres más contenido, por favor, suscríbete. Si quieres crecer desde el ser, desde el desarrollo personal, tu crecimiento tanto mental, emocional y espiritual, pues dale clic, activa las notificaciones para que puedas ver más contenido de este. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el concepto de que el tiempo es cíclico. Voy a empezar con lo que pasa con la mayoría de las personas. Todos tenemos un concepto en algún momento de que el tiempo es plano. ¿Qué quiere decir que el tiempo es plano? Es como una línea recta que está pasando por ahí y vas viviendo cada acontecimiento y el pasado podría decirse que se queda atrás, el futuro está adelante y el presente es el lugar en el que estás. Otras personas lo ven por los lados, quizás a la izquierda está su pasado, a la derecha está su futuro o viceversa. Como lo veas, nuevamente la mayoría de las personas, no generalizo, pero la mayoría de las personas lo ven en ese sentido. ¿Y por qué lo pueden estar viendo en ese sentido? Porque muchos creen que el pasado no se puede cambiar, ¿sí? Que el futuro es algo que está totalmente incierto, etcétera, etcétera, y que no depende de pronto el pasado del futuro, el futuro del presente, el presente del pasado, etcétera. Sí, pero hoy vamos a tratar de verlo desde otro punto de vista, vamos a tratar de romper quizás esa creencia para que este concepto del tiempo cíclico te ayude en tu vida personal. Vamos a empezar a desglosar este tema de que el tiempo es cíclico. Sí, voy a empezar por una hipótesis, por así decirlo, donde podemos empezar a validar qué es esto del tiempo cíclico, ¿sí? Fíjate que todo lo que estás viviendo en el momento presente, todo lo que has podido manifestar, ya sea un carro, una casa, una situación económica, una esposa, unos hijos o lo que fuera, en algún momento, si tú te pones a pensar, eso fue pensado, ¿sí? El lugar en donde vives fue pensado en algún momento, ¿sí? Tú dijiste, bueno, yo quiero irme a esta ubicación o yo necesito irme a esta ubicación. Entonces, primero tuviste que haberlo pensado, luego tuviste que haberlo sentido. ¿Por qué? Porque esa necesidad, esa fuerza, ese sentimiento o esa emoción te llevó a que tomes las acciones necesarias para llegar a un momento futuro en ese preciso instante, ¿sí? Entonces quiere decir que tu presente es tu pasado pensado, emocionado y sentido, ¿sí? Esto aplicando la ley del mentalismo, la ley de la emoción, la ley de la causa y efecto, ¿sí? Ahora, por otro lado, si estamos hablando de que el presente es del pasado pensado y emocionado, entonces el futuro, por ende, va a ser el presente pensado, sentido y emocionado, ¿sí? Cualquier cosa que quieras manifestar en el futuro, nuevamente, ya sea una carrera profesional, ya sea más dinero, ya sea una pareja, etcétera, etcétera, están en tu futuro y antes de que lo manifieste tiene que ser pensado, sentido y emocionado, ¿sí? Y entonces, en base a esa sentencia, ahí podemos desglosar que el pasado en este caso está influyendo en el presente, ¿sí? Y el presente de una u otra manera también está influyendo en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que pasado y futuro, por ende, también están entrelazados. Es decir, lo que me pasó en el pasado está determinando mi presente y por lo tanto va a empezar a determinar mi futuro. Ahora, conociendo que pasado y futuro están entrelazados, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y antes de desglosar, porque esto lo vamos a ver en unos tips que luego vamos a dar en este mismo video, ¿sí? Lo que tenemos que entender es si estos tiempos dependen cada uno de ellos y nosotros estamos viviendo en el momento presente, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer, Juan Carlos? ¿Sí? ¿Cuál sería la manera correcta para entender este tema de la ciclicidad en el tiempo y hacer que esto vaya a nuestro favor? Entonces, si hablamos de que el futuro también depende del pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en nuestro pasado, en todas las vivencias que ya hemos tenido, que ya hemos vivido, las programaciones que podrían estar
trayendo un efecto negativo, o tanto en el momento presente o que detectes que se vaya a empezar a proyectar en el momento futuro. Ejemplo, digamos que yo tengo algún trauma, alguna herida emocional y eso todavía no lo he podido cerrar y por ende estoy teniendo comportamientos, toma de decisiones, pensamientos y emociones que van ligados a toda esa circunstancia, ¿sí? Si sigues pensando eso en el momento presente, quiere decir que eso lo vas a empezar a proyectar a tu futuro. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Ir a ese momento pasado y trabajarlo. ¿Cómo puedes trabajarlo? Puedes trabajarlo con terapias, puedes trabajarlo con un amigo, puedes trabajarlo tratando de buscar una perspectiva nueva, puedes trabajarlo buscando el propósito de haber vivido esa situación, etcétera. Pero el momento que tú gestiones tu momento pasado y lo proceses, lo gestiones y lo cierres, por ende va a empezar a afectarse a tu presente y tú vas a dejar de actuar con ese tipo de patrones repetitivos que te podrían estar molestando y podrías estar proyectándolo al futuro. Entonces, si el pasado se hace una corrección de ese momento y en el presente influye, automáticamente el presente desde este punto de vista en la proyección de futuro, pues va a desencadenar en otros resultados. Ahora, desde el otro lado, el futuro también está influyendo en el pasado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Juan Carlos? Explícanos un poquito más, ¿sí? Y ahí es donde viene el concepto lineal, ¿sí? Cuando existe este conflicto, ¿cómo el futuro podría empezar a influir en el pasado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que veas cómo es la ciclicidad del tiempo en este caso. Digamos que tú en el futuro quieres establecer un negocio, ¿sí? O quieres formar una familia. Si tú te estás proyectando para que puedas o crear una familia o crear un negocio, crear una situación determinada, ¿sí? Y te estás proyectando en ese nivel, ¿qué es lo que está pasando? Que tú tienes que ser una versión diferente en la proyección de tu futuro. Y esa versión diferente está también ligada al momento pasado, a cosas que hayas vivido, cosas que hayan tenido algún trauma. Entonces, el momento que tú te estás proyectando para tratar de manifestar y conseguir ciertas cosas, el futuro proyectado te va a llevar inmediatamente a que vuelvas al pasado para que hagas las correcciones que necesita tu yo en el presente y en esa corrección el futuro empiece a proyectarse de una manera adecuada, con una versión de Juan Carlos, de Pepito, de Juanito, de lo que sea, ¿sí? Que haya podido cerrar ciertas heridas emocionales y haya integrado la experiencia de esas emociones. Entonces, el futuro también puede influir en el momento pasado. Ahora, ¿por qué es importante saber que el tiempo es cíclico? ¿Cómo nos podría ayudar esto? Es muy sencillo, ¿sí? Si sientes que linealmente no puedes hacer nada con tu pasado, no lo vas a trabajar. Así de sencillo. Y si sientes que el futuro pues ya vendrá, tampoco vas a trabajarlo en esto. Pero si sabes que el tiempo es cíclico, si tu futuro depende del pasado, pues vas a buscar las maneras, las alternativas, las opciones que tú tienes para hacer las correcciones, ¿sí? Para que en el momento presente puedas empezar a vivir con esas sanaciones, con esas correcciones, con esa información renovada, mejorada, etcétera, etcétera, que te permita vivir en el momento presente y por lo tanto, pues sanar tu pasado y proyectarte a un futuro mejor. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos utilizar el tema del tiempo cíclico? Sí, si bien es cierto, hemos hablado del pasado, del futuro y del presente, en fin, la primera recomendación, vamos con esta. La primera recomendación es que tú tomes conciencia de que estás viviendo en el momento presente, que el único momento que tienes es el aquí y ahora. Aquí, en este preciso instante, tú puedes proyectarte al futuro. Aquí, en este preciso instante, tú puedes viajar al pasado. Aquí, en este preciso instante, tú puedes empezar a hacer las correcciones, ¿sí? Entonces, una alternativa que tú tienes es quedarte aquí en el momento, hacer un mindfulness, quedarte en conciencia, saber que estás aquí en este momento y puedes gestionar aquí todo lo que tú necesitas, ¿sí? Ya sea hacer una corrección en el pasado, proyectarte al futuro, ver todo lo que necesitas hacer, pero crear acción en este momento presente. Entonces, la primera recomendación, quédate y gestiona todo en el aquí y en el ahora. Segunda recomendación,
mira en tu pasado y haz una introspección de los momentos que te haya causado algún trauma, alguna herida emocional y busca cambiar de perspectiva, busca cambiar una nueva manera de ver las cosas. Busca terapia, busca ayuda, conversalo con amigos, pero haz las correcciones que tú necesitas. ¿Para qué? Para que integres esa información de experiencia que te pudo haber dejado ese momento pasado y en base a esa experiencia lo puedas poner en tu momento presente y esto te ayude a que tengas vivencias en el aquí y en el ahora muchísimo mejor. Y el tercer tip es proyéctate en un futuro maravilloso. Lo que podemos hacer es soñar en grande, ¿sí? Soñar es gratis, como se dice por ahí. Por soñar no te cobran, por soñar nadie te está diciendo que tienes que pagar algo. Soñar es gratis y si tenemos esa posibilidad, entonces deberíamos proyectarnos y soñar pues en gigante, en todo lo mejor, en todo lo exquisito, ¿sí? Pero para eso tienes que empezar a proyectarte, tienes que empezar a visionar, tienes que entrenar tanto tu mente como tu emocionalidad, como tus sentimientos. ¿Para qué? Para que vayas a proyectar todo lo mejor en ese futuro que te espera y que seguro lo vas a lograr y lo vas a manifestar. Bueno, pues entonces, sin más, mis queridos amigos, espero que les haya servido muchísimo esta teoría de que el tiempo es cíclico. Recuerden, por favor, pasado y futuro se entrelazan, futuro y pasado se entrelazan, el presente está aquí en el ahora, podemos influir, podemos viajar, podemos hacer las correcciones, podemos proyectarnos. Lo importante es que te quedes acá, que empieces a proyectar, que empieces a hacer todo lo que tienes que hacer en el momento presente para que puedas corregir tu pasado y para que puedas proyectarte a un futuro muchísimo mejor. Si esta información sientes que fue valiosa y que te puede ayudar, por favor, comparte con las personas que sientas que lo necesitan. Por mi parte, te mando un fuerte abrazo, que tengas un hermoso día y nos estamos viendo en próximos videos. Chao, chao.